Buenas tardes, me presento, mi nombre es María José Baiza y junto a mis compañeras Camila Saldías y Natalie Cerdas le hablaremos sobre nuestro proyecto Análisis Geotécnico de Excavaciones Subterráneas y Taludes en RC2 y Slide. Ya. El objetivo general es evaluar la estabilidad geotécnica del diseño de excavaciones subterráneas y taludes mediante modelación numérica para definir la alternativa más segura y eficiente. Así también analizar la estabilidad del diseño preliminar, evaluar la estabilidad de excavaciones pilar y taludes y poder determinar el diseño óptimo del macizo rocoso. Nuestro marco teórico. Estas son algunas fórmulas que vamos a ocupar para el análisis estocástico, como el esfuerzo in situ, el criterio de Hookham-Brown, el ajuste de Hookham-Brown a Marcoulomb, las ecuaciones de Kirch y por último aquí tenemos las ecuaciones utilizadas para la estabilidad del talud, que son el método Bishop simplificado y el método de Jambu simplificado. Para el análisis geomecánico de excavaciones subterráneas tenemos las siguientes condiciones: las propiedades litológicas de la roca, la configuración en RC2 de la roca, la configuración de la discontinuidad, las configuraciones propias, que serían la generalidad de reducción, configuración de análisis, configuración de estrés y la configuración de la malla con 3 nodos triangulares. Para la geometría de este proyecto vamos a analizar 3 profundidades principalmente: 300, 700 y 900 metros, y también va a haber una variación de pilares de 80 a 100 metros. También se cuenta con una secuencia de extracción de derecha a izquierda y de izquierda a derecha para determinar cuál es la mejor secuencia. Para el análisis geomecánico se analizarán diferentes parámetros, como la concentración de esfuerzos, confinamiento y desconfinamiento, desplazamientos totales, desplazamientos verticales, desplazamientos horizontales, factor de seguridad, zonas plásticas, deformaciones volumétricas, deformaciones plásticas y una tabla resumen en donde se presentan todos los resultados. Ya, en esta tabla se comparan los contornos del túnel a 300, 700 y 900 metros de profundidad. A medida que vamos descendiendo en profundidad, los esfuerzos aumentan. El sigma 1 pasa de rangos moderados a valores muy altos, en 900 metros por ejemplo, mientras que el sigma 3 disminuye, lo que significa menos confinamiento y mayor riesgo de daño alrededor de la excavación. Esto se refleja directamente en las zonas plásticas. A 300 metros tenemos unas zonas plásticas delgadas, mientras que se va aumentando la profundidad, llegamos a unas zonas extensas, donde tenemos un valor de 100. En los desplazamientos podemos ver que se mantienen aproximadamente casi iguales, pero sí sigue aumentando de medida aumentan las profundidades. Por ejemplo, el factor de seguridad es el más estable, es el de 300 metros en 1 y 1,4, mientras que en los de 700 y 900 baja a 1,2. Entonces el estado global de estas tres profundidades tenemos que en los 300 metros es estable, mientras que en los 700 y 900 pasa de ser crítico a inestable. Y aquí tenemos un resumen de los pilares. Nuevamente, a mayor profundidad, aumenta los esfuerzos en sigma 1 y sigma 3. Y tenemos un factor de seguridad más estable en la zona de 300 metros, mientras que los de 700 y 900 pasa de ser estable a crítico. El análisis estocástico. Tenemos primeramente los datos de nuestras profundidades elegidas, son de los 300 metros de profundidad, con un radio de 70 y aquí tenemos las distintas profundidades. Aquí sacamos los esfuerzos verticales y horizontales con las fórmulas 1, 2 y 3. Después tenemos el modelo Hookham-Brown, que calculamos con las fórmulas 4, 5, 6, 7, 8 y 9, para calcular así los parámetros que necesitamos para determinar los valores de factor de seguridad que nos dan entre 3 a 5 en un rango. Después tenemos las ecuaciones de Kirch, que tomamos tres radios distintos. Tenemos nuestro radio de 70, después tenemos nuestro radio de 170, que es un radio de centro de excavación 2 a pared de la excavación 1. Y por último, un radio 3, que es del centro al techo de la excavación 1. Podemos observar
acá que los factores de seguridad son muy bajos, también como el radio 3. Después tenemos el parámetro de Mohr-Coulomb, en el cual ocupamos las fórmulas 17, 18, no, 11, 10, 11 y 12 para calcular el ángulo de fricción y el coeficiente de cohesión. Gracias a esto podemos determinar con las fórmulas 17, 18 y 19, podemos calcular los parámetros de esfuerzo principal y así obtener nuestro factor de seguridad, que es la fórmula 45. Y por último, un resumen de los modelos matemáticos. Tenemos que, como habíamos mencionado anteriormente, el mejor parámetro del factor de seguridad me dan en Huckel-Brown y el Mohr-Coulomb. También obviamente tenemos considerado el RC2. La secuencia de extracción, primero vamos a ver la secuencia de derecha-izquierda. Acá se ve que se mantiene un sigma 1 bajo, más homogéneo en contornos y pilares, reduciendo el riesgo de desprendimiento de contornos y de esta forma mantiene mejor condición de estabilidad. De izquierda a derecha, la secuencia presenta mayor variación de sigma 1, como por ejemplo en etapa 3 y 4, por lo que presenta menores condiciones de estabilidad. Para el siguiente parámetro, sigma 3, se mantienen valores de confinamiento moderados y más equilibrados entre techo, pared y pilar, evitando caídas bruscas, pero también evitando confinamientos excesivos, que podrían rigidizar demasiado la zona excavada. Para la secuencia izquierda-derecha, se presenta un comportamiento menos favorable porque se generan variaciones muy bruscas de sigma 3. Para las zonas plásticas, la secuencia de derecha-izquierda muestra valores más bajos y más estables de plasticidad en pared, lo que indica menor daño acumulado. En cuanto a la secuencia de izquierda a derecha, se presentan más elementos plastificados en pared y además activa plasticidad en el pilar de la etapa 4, lo que es geotécnicamente más crítico. Para el desplazamiento total, en la secuencia de derecha a izquierda, se presentan desplazamientos totales bajos y estables en techo, pared y pilar, manteniendo una evolución uniforme a través de las etapas. Para la secuencia de izquierda a derecha, se muestra un desplazamiento más alto y con variaciones mayores entre etapas, especialmente en techo y pared. En cuanto al factor de seguridad, en la secuencia de derecha a izquierda, se ve que esta secuencia muestra factores de seguridad mayores en el pilar, aumentando progresivamente hasta valores muy altos. En cuanto a la secuencia de izquierda a derecha, se presentan valores más bajos y más cercanos al límite crítico, especialmente en el pilar, donde incluso disminuye en etapas intermedias. En conclusión, el análisis geomecánico indica que la profundidad óptima para operar sería los 300 metros, y además se considera la secuencia de extracción de derecha a izquierda, ya que se presentó como la más óptima dentro de las dos presentadas. En esta parte de la presentación se mostrará el análisis de estabilidad de talud usando el programa Slide y RC2 nuevamente para así poder evaluar la estabilidad global del talud, identificar sus zonas críticas y además determinar la geometría más favorable para el diseño, específicamente la elección del ángulo óptimo. Para el análisis inicial se consideró un talud con un ángulo de 60 grados, el cual representa la geometría típica de una explotación a cielo abierto. Esta geometría fue replicada en Slide y en RC2 para así tener una consistencia entre ambos modelos. Aquí se presentan las propiedades mecánicas promedio de las unidades litológicas, sumamente importantes para caracterizar la respuesta tensional del macizo rocoso. Es importante recalcar que los valores de cohesión y fricción fueron usados en Slide bajo un modelo de Mohr-Coulomb y en RC2 se usaron los mismos parámetros para garantizar comparabilidad entre ambos enfoques. El primer análisis se realizó con Bishop simplificado. A 60 grados de inclinación, el factor de seguridad mínimo obtenido fue de 1,425 para el escenario de valores promedio, mostrando que el talud es estable bajo esta metodología. Se puede ver además que el mecanismo crítico es de tipo rotacional, lo cual es coherente con la geometría del talud y la naturaleza inclinada de este. Con Jambu simplificado, el valor de factor de seguridad se mantiene dentro del mismo orden, siendo ligeramente menor debido a su naturaleza más conservadora. El valor mínimo fue de aproximadamente 1,41, confirmando que el talud es estable incluso bajo un criterio más exigente. Aquí se resumen los factores de seguridad para ambos métodos y para las tres condiciones paramétricas, valores promedios, mínimos
y máximos, en donde eh, características del macizo fueron variando en un más o menos 5%. En todos los escenarios se observa una estabilidad global con factores de seguridad superiores a uno, tanto en Bishop como en Jambo. Esto muestra que la geometría inicial no presenta riesgo inmediato de falla. Pasamos ahora a evaluar la información obtenida en RC2. Sigma 1, el esfuerzo principal mayor se concentra en la zona inferior del macizo. Esto significa que el sector es más comprimido y por tanto el área que soporta mayor parte de la carga vertical del talud está en la parte inferior. Esta concentración es típica en taludes inclinados y es sumamente importante para entender cómo se distribuye la carga dentro del talud. Sigma 3 muestra los sectores menos confinados, principalmente en la parte de la corona y en la cara del talud. La presencia de los esfuerzos menores en la superficie indica una tendencia a aperturas, grietas superficiales y un desconfinamiento del macizo, lo cual coincide con la zona donde normalmente se inicia una falla rotacional. El análisis de zonas plásticas evidencia lo mismo que el Sigma 3, la corona del talud y la interfaz entre ambos bancos son las áreas en donde el material alcanza los criterios de falla, es decir, donde empieza a comportarse plásticamente. Este comportamiento confirma la trayectoria del mecanismo de deslizamiento y delimita la superficie crítica de falla. Los desplazamientos obtenidos muestran un máximo concentrado en la parte superior del talud, lo cual es característico nuevamente de un movimiento rotacional. Los valores cercanos al orden de 0,8 metros son coherentes con un talud estable que, sin embargo, presenta deformaciones no despreciables en la corona. En resumen, para el ángulo inicial de 60 grados, sigma 1 se concentra en la profundidad, sigma 3 es crítico en la corona, las mayores deformaciones se localizan en la parte superior y las zonas plásticas bordean la geometría del mecanismo de falla. Esto muestra que, aunque el talud sea estable, existen sectores que son más susceptibles a la falla y que podrían mejorar si se modifica la geometría. A continuación se analiza una alternativa geométrica, disminuir el ángulo del talud de 60 a 45 grados, con el factor de aumentar con la razón de aumentar el factor de seguridad y reducir la extensión en las zonas críticas. Luego de ajustar la geometría, se obtuvo que el factor de seguridad se incrementa significativamente. Bishop simplificado pasa a 2,25 y Jambu simplificado a 2,83. Esto muestra una mejora en la estabilidad global. El talud de 45 ofrece una holgura de seguridad mucho mayor y reduce la sensibilidad ante la variación de los parámetros. Con la geometría más tendida, los desplazamientos se distribuyen de manera más uniforme y disminuyen en la magnitud. La corona deja de ser una zona altamente deformada, lo cual significa una mejora eh, considerable en el comportamiento del talud. El análisis del factor de seguridad evidencia nuevamente la mejora de la estabilidad. Los sectores críticos disminuyen en extensión, especialmente en la superficie y en la interfaz entre litologías. La geometría a 45 grados se muestra mucho más robusta ante cargas y las variaciones de las propiedades. Al comparar ambas geometrías, se muestra que las deformaciones se mantienen en rangos similares, pero la estabilidad general mejora significativamente y los factores de seguridad prácticamente se duplican. Esto confirma que el talud se beneficia claramente al disminuir la pendiente. En conclusión, tanto Slide como RC2 muestran que todas las configuraciones evaluadas presentan factores de seguridad mayores a 1. Esto significa que desde un punto de vista estrictamente geomecánico, ambos ángulos analizados son globalmente estables. No obstante, el talud con ángulo de 45 grados presenta un comportamiento claramente superior. Hay mayores factores de seguridad, los desplazamientos son reducidos en área y hay una menor extensión de las zonas críticas. Por tanto, 45 grados se considera la alternativa geométricamente más efectiva y segura para el diseño final del talud. Muchas gracias.